Muy buenas noches, bienvenidos a Dominio Informativo. Nos da mucho gusto que nos haga favor de recibirnos en este viernes 12 ya de enero, que pareciera que como en las películas las hojas del calendario corren rápido, estas empiezan, las de este calendario, a correr más rápido. Georgina Gagiola, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Raúl? Bien, viendo cómo a unos meses, si acaso 5 meses, de una elección histórica en México, 160,000 cargos, desde la presidencia de la República, 9 gubernaturas, congresos locales, regidurías, en fin, pues se aproxima al avance de esas hojas del calendario en medio de un conflicto tan histórico entre partidos como es la elección misma de este año. Pues empezamos un año ya grave, en mi opinión. Ya hay 5 asesinatos de candidatos en diferentes estados de la República y apenas vamos en el día 12 de enero. ¿Y cómo van a ser las cosas? Si todavía ni siquiera empiezan las campañas, ¿cómo van a ser las cosas con lo que estamos viendo que sucede todos los días en el país? ¿Cómo vamos a llegar a las elecciones? Y pareciera que a ese ingrediente que está en una olla llamada conflicto le van echando más cosas para acrecentar en otros ámbitos, por ejemplo, en el que llegó una integrante de la familia Batres Guadarrama a ser ministra de la Suprema Corte, y dijo: yo me voy a lista y me voy a bajar el sueldo. Le dice: no es a su gusto, aquí hay leyes también y hay reglamentos y no le permiten bajarse el sueldo, 1, 2, ni que se afilie al ISSSTE. La gente ha de preguntar, ¿por qué si eso quiere? Porque como en los poderes que tenemos todavía, los 3, ejecutivo, legislativo y judicial, hay reglamentos. En el caso de la Suprema Corte también los hay. Y entonces, pues es un poquito, quiero ser del ISSSTE y quiero bajarme el sueldo, pero de dientes para afuera, porque no hace nada por cambiar esos pronunciamientos la señora. Bueno, el ISSSTE además, un error garrafal porque viene con el paquete, o sea, una vez que trabajas en el gobierno estás afiliada al ISSSTE, no es opcional, ¿no? Entonces que lo desconozca, algo tan básico, pues habla obviamente de la capacidad que tendrá como ministra, y después de los escándalos que hemos visto esta semana de dónde han estudiado derecho, pues la verdad es que, ¿qué podemos esperar de este país? Sí, claro, y además, ahora que no aceptaron la prolongación en el cargo de Ernestina Godoy, quedó su vocero, aquel como Steve Reeves, que salía 3/4 dando en voz engolada la información de casos que había resuelto la propia Fiscalía. Bueno, pues ahora ya tiene la puerta abierta y va a aceptar ser senadora, pero anunció que va a ir a las calles a informar de la corrupción. Bueno, que como funcionaria en el caso de la Fiscalía no lo pudo hacer ampliamente. Pues la verdad es que es un tema político, ¿no? O sea, no es un tema de procurar justicia para estas personas, es un tema de política, de ganar espacios, de continuar en el poder, de tener fuero en el poder, ¿no? Es como las embajadas, ¿no? Mandan a alguien que está señalado de haber robado muchísimo, se va a una embajada y tiene inmunidad diplomática. Pues es lo mismo, ¿no? Alguien que está tan señalado de haber violado la ley tantas veces, de meter a gente inocente a la cárcel, de no resolver nada en la fiscalía, al 100% una impunidad brutal, pues ahora ¿qué va a necesitar? Pues va a necesitar fuero, ¿no? Además, en el orden de lo electoral, pues hay conflictos en los partidos. En Movimiento Ciudadano, la designación o revelación de que sería el precandidato, que ya se registró como eso, el licenciado Álvarez Maínez, pues molestó al gobernador de Jalisco, dijo que era banal esa candidatura o ese pronunciamiento a favor de Álvarez Maínez. Ya contesta Álvarez Maínez que él no es banal y que lo sabe muy bien el propio gobernador de Jalisco. Se revela que en Coahuila había un pacto entre PRI y PAN para distribuirse cargos desde el gobierno estatal hasta direcciones de escuelas o universidades, todas con presupuesto, claro. Los llaman mafiosos, el presidente le dice: Marco Cortés, el mafioso es usted. Vamos, a lo que voy es que ya no hay un límite de respeto por la institución presidencial, que tampoco respeta a otros poderes o en autonomía, porque hasta se burla de eso, ¿no? Así es, y bueno, tan es así
que el 5 de febrero va a presentar sus reformas a la Constitución. Ahora sí que es el plan C, ¿no? Y bueno, yo no sé si le vaya a dar mucho tiempo porque el 15 de abril se va el Congreso otra vez a sesión permanente y vienen las elecciones, entonces difícilmente creo que vayan a pasar las reformas en un periodo tan corto, pero bueno, si de la nada te hacen abogado de la noche a la mañana, te dan un título y cédula profesional, pues vamos a ver cómo se ponen los diputados de Morena. Sobre todo que en esto del paquete de reformas que presentará el presidente el 5 de febrero y que es el motivo por el que no vaya a la ceremonia tradicional en Querétaro, en el Teatro de la Corregidora, pues es para buscar lo que no ha logrado: pensiones, cambios en el poder judicial de manera radical y otros. Será un paquete de iniciativas que tendrá que enfrentarse a una oposición porque no en todas las iniciativas se logra tener la votación para aprobarlas. Ahora, tan cerca de las elecciones, pues es difícil que en este momento haya diputados de la oposición que puedan manejar, bueno, me voy a Morena de último momento porque ya no voy a votar a favor de la oposición o porque busco un hueso o un espacio, porque estos espacios tan cerca de las elecciones ya están dados y va a ser pues ya casi empezando las elecciones, entonces pues con más dificultad veo que puedan pasar sus reformas. Uno de los argumentos o aspectos más interesantes de toda crisis es que se va superando. En cambio, lo que estamos viviendo en nuestro país es una crisis sobre otra, sí, y otra sobre otra más. Entonces, puede ser que en lo económico, salvo la inflación, que es un tema muy delicado, que no se ha disminuido ni detenido, que si el peso está muy bien posicionado frente al dólar, que si las inversiones siguen fluyendo. En el caso de las remesas ha habido algún freno, especialmente porque también en Estados Unidos hay elecciones, que si en ese caso, para no centrarnos únicamente, que bastante tenemos de temas para hacerlo en nuestro país, que si Donald Trump se dice perseguido político, no, es un forajido político. Sí, y además la cara de perdonavidas con la que aparece en cada juzgado, qué miedo. Da miedo, ¿no? Sí, da miedo. Porque ese hombre con poder y con todo lo que le han hecho... Da miedo su locura, ¿no? También, y además se vuelve otro resentido, y digo otro porque hay muchos resentidos, ¿no? Pues esta combinación entre Putin y Trump y lo que está pasando en Europa y en Medio Oriente, pues sí, parece no haber escapatoria a una guerra de mayores dimensiones, ¿no? Que ojalá no ocurra, porque ya, si vimos la primera guerra por televisión hace casi 15, 18 años o 20, ya lo que sigue es ver cómo el exterminio, porque se utilizarán bombas en racimo y en tal o cual fórmula, que, como aquí hemos dicho, la población que nada tiene que ver con el conflicto es la que se muere, es por la que hay sufrimiento y es porque hay angustia. Y precisamente ayer leía que cuando la guerra no distingue entre soldados y civiles, ¿no? Difícilmente puedes hablar de que la guerra o la causa de la guerra es en voz de la libertad, ¿no? Es una guerra absurda, que no es sincera y que no tiene más que la preocupación de mantener el poder. Y por otro lado es la respuesta a la agresión brutal que pudo haber tenido Hamas, como ocurrió con el campamento y los kibutz y el concierto que estaba sucediendo en Israel, y lo que está ocurriendo con la invasión y con los ataques de Rusia hacia Ucrania. Es muy difícil tener, además con la preocupación de que el Papa tiene otra vez bronconeumonía, no tiene voz, es un hombre mayor. Es como una crisis que uno desea realmente, y creo que la colectividad de ese nivel mundial deseamos que todo se pueda resolver de la mejor manera. Y si los líderes mundiales es gente que no está bien de la cabeza, es decir, que tiene problemas psiquiátricos en términos de la tiranía, de la maldad, ¿no? Pues estamos en sus manos, ¿no? Y hacia allá va a ir el mundo, como lo está haciendo Vladimir Putin.
Pues ojalá eso no se prolongue mucho. Georgina, muchas gracias. Gracias a ti. Se nos terminó el tiempo aquí en Dominio Informativo, lo esperamos la próxima semana. Muchas gracias, que tenga usted un excelente fin de semana.